Saludo cordial, señoras y señores. Aquí estamos una vez más en nuestra tele internacional diciendo entrevistas con Hernán. Media hora maravillosa para compartir las historias de vida de nuestros invitados que vienen a traernos temas tan interesantes como el que tengo en el día de hoy. Se dice popularmente cuando hay alguien famoso que no necesita presentación. Y mi gran invitado en el día de hoy, evidentemente, no necesita presentación, pero sí ponerlo un poco, digamos, en contexto, porque es un gran escritor, un excelente motivador, que ha tenido unos libros maravillosos y seguramente si yo le digo a ustedes o les muestro en este momento un libro como este que se llama La Vaca, van a decir, wow. Sí, señores, hoy conmigo mi querido Camilo Cruz. Bienvenido a Entrevistas con Hernán. Camilo. ¿Cómo estás, Qué Hernán? placer tenerte acá. Qué bueno, un placer poder hablar aquí de uno de nuestros temas favoritos, De ¿no? nuestros temas que favoritos. Es sí, cómo señor. empoderar a la gente para que sean arquitectos de su propio destino. Así es. Ya son, ¿qué? 3 décadas mal contadas o un poquito más. Un poquito más. Escribiendo, siendo motivador desde esa época donde te presentaste por primera vez en un escenario, luego de tener tu primer libro, que si refresco un poco la memoria, tenía que ver con algo del sueño americano. Así es, En busca del sueño americano. Que fue tu primer libro. Que fue mi primer libro. Y que te llevó precisamente en ese camino que no has parado. Mira, a veces la vida es así, ¿no? Te pone diferentes cosas al frente y no que una sea una mala idea y una buena idea. O sea, a veces te pone 2 buenas ideas y tú tienes que escoger. Y en esa época fue escribir ese libro y bueno, cambió mi vida. Lo escribí sin haber escrito nunca nada. Increíble, ¿no? Y pasó 42 semanas en la lista de los libros más vendidos en Nueva York. Increíble. Y cambió mi vida. Increíble, Camilo. Yo creo que hay algo muy interesante a través de toda tu vida y es precisamente todo lo que has logrado dejar en tus conferencias, en tus libros, y que hoy me voy a dedicar sobre todo porque tengo un gran pretexto. Es tu más reciente Niño, ¿no? Porque creo que cada libro es un bebé que se llama No pares de bailar hasta que llueva. Es la más reciente publicación de Camilo, que llegaremos en instantes porque quiero hacer un poquito como de recorderis de tus grandes proyectos. ¿Cuántos libros tienes tú en este momento ya? 43. Este es mi libro número 43. Imagínate, que eso es una biblioteca entera. Vamos a hablar de pronto y hacer como un top of the top con algunos de tus libros muy importantes. La Vaca, que hoy en día no es una vaca, sino es un hato grande. ¿Cuántos libros La Vaca mal contados hoy en día se han vendido formalmente? Porque uno sabe cómo es la cosa, ¿no? Formalmente se han vendido más o menos unos 3.5 millones de ejemplares en 16 idiomas. O sea, La Vaca está en chino, en coreano, en griego, en alemán, en italiano, en todos estos idiomas. ¿Cómo nació La Vaca? Tráeme un poquito a colación de cómo fue que te inspiraste para hacer esta maravilla de texto. La Vaca fue una historia que una persona me contó en un avión. Yo volaba de Nueva York a Buenos Aires a hacer un seminario y tú sabes, comienzas a hablar con la persona de al lado y me dice ella, ¿y usted qué hace? Y yo le dije, yo soy escritor y soy conferencista, y me dice, ay, pues le va a encantar esta historia. Y en 30 segundos, no duró más de 1 minuto, me contó la historia y yo dije, wow, qué historia tan interesante, pero me parecía como que se había quedado corta con lo que quería decir esa historia. Ajá. Entonces comencé a alargarla un poquito y un poquito más y después ya salieron personajes y ya los personajes tenían nombre y ya poco a poco se fue hasta que terminó siendo este libro. ¿Has pensado o se ha pensado, por ejemplo, que La Vaca puede trasegar más allá de lo que hoy en día es a nivel de tecnología? El libro es físico, el libro lo tienes audible, etcétera, etcétera. Pero está el streaming, están las series que pueden audiovisualmente mostrar. ¿Creerías o pensarías tener La Vaca en Netflix, en Prime, en qué sé yo? Sin duda es algo que, porque es un tema tan relevante. Claro. Porque toca muchas fibras, toca a mucha gente, toca a las personas y lo hace de una manera que no está dando sermones ni diciendo por qué estás dando excusas, sal de eso, sino le está dando la oportunidad de que ella misma reflexione acerca de la necesidad de deshacerse de eso. Entonces es algo que hemos pensado porque ya pues está en libro, en audiolibro, en ebook, en curso, en mentoría, en podcast.
Entonces hay Hay mucha tela por opciones. cortar Así todavía es. con la vaca. Mi querido Camilo, en instantes cuando regresemos vamos a seguir hablando contigo de manera maravillosa. Es que eres una biblioteca, es que uno cuando habla de 40 y tantos libros tiene que hablar ya literalmente de toda una gran categoría a nivel bibliográfico. Hablaremos de otro gran libro tuyo que es La Ley de la Atracción, que este también es campeón, pero estaremos llegando paulatinamente para que no pares de bailar hasta que llueva. Así se llama este libro, que en instante regresará aquí en Entrevistas con Hernán. Hoy nuestro gran invitado en Entrevistas con Hernán, el doctor Camilo Cruz. El doctor es porque eres doctor. Tengo un doctorado en física nuclear. Esa Claro. es en mi primera vida era físico nuclear y fui profesor universitario Claro. de física cuántica, termodinámica, ecuaciones diferenciales, todas esas cosas que a todos nos gustan. Doctor. Y entonces en eso fue que hice mi doctorado. Claro. Pues la gente te dice con mucho cariño, Camilo, cada vez que tú estás en las Así conferencias, tienes esa proximidad, porque esa es la gran gracia y el gran carisma que Camilo pues, ha demostrado a lo largo y ancho de estos años, estos primeros años de inmersión. Si hablamos, ya hablamos un poco de la vaca antes de llegar a nuestra nueva criatura literaria. Es este libro que fue también un gran éxito que se llama La Ley de la Atracción, mitos y verdades sobre el secreto más extraño del mundo. Yo recuerdo que esto tuvo como un boom, Total. basado en el secreto. Total. Y cuéntame un poco. Pero éxito fíjate que hubo un boom basado en el secreto, pero comenzaron a salir cosas que la verdad tocaba uno. Yo sentí mi responsabilidad el decir, mira, vamos a separar lo que es mito y lo que es mentira de lo que es verdad, porque todo el mundo comenzó a pensar que la ley de la atracción era que si yo quiero perder peso, entonces voy a cerrar los ojos y voy a decir soy delgado, soy delgado, soy delgado, soy delgado, y después miro a ver cuántas libras he perdido. Sí. Digo, no, para un momento. Ni tampoco es eso de que voy a tener este sueño y voy a hacer un paquetico y lo voy a mandar hacia el universo y voy a esperar a que el universo conspire para que yo digo, no, mira, la ley de la atracción quiere decir atraer mediante la acción. Quiere decir que tú atraes aquello en lo que te enfocas de manera constante, pero aquello en lo que estás dispuesto a tomar acción. Claro. Y en el libro tú lo que haces es hacer esa explicación. Exacto. Donde las cosas, me encanta ese tema de atracción que tiene que ver mucho con el tema de acción. Correcto. Maravilloso, también muy recomendado. Llegamos a esta maravilla que es el niño número ¿qué? 43. Dios mío, 43. Yo sé que tú tienes excelente memoria, hemos pulsado números 2. El primer libro fue el del sueño americano. Así es, En busca del sueño americano. ¿Antes de este cuál fue? Antes de este saqué un libro que se llama Las Tres Promesas. Las Tres Promesas. Y antes de eso uno que en lo que estuvimos tú y yo también hablando de ese libro, sí, que señor. Fue Storytelling. Storytelling, que me pareció fantástico. Cómo contar historias. Que así naces tú también, porque es que ahora, hablando de tu historia, cuando hiciste tu primera conferencia fue prácticamente eso, o cuando cogiste la historia de la vaca, de coger historias y volverlas libro. Esto que se llama No pares de bailar hasta que llueva es una maravilla. Yo te estaba diciendo, no lo he terminado porque es que hay un gran problema con Camilo cuando uno coge un libro. Problema lo digo con cariño, que es que uno lo coge, lo lee y dice, bueno, espera, venga, me devuelvo. Y vuelve y entonces uno queda pensando y sigue, mire, y pone la uñita para continuar. ¿Cómo nace este libro que tiene una historia muy bonita, muy atractiva para que se la cuentes al televidente? Mira, el libro, yo siempre he creído que una de las cosas que quiero hacer con mi libro es ayudar a que la gente se desatore de esos momentos en que nos quedamos atorados a veces, ¿no? Por ejemplo, con la vaca, a veces no empezamos porque nos quedamos ahí atorados en la excusa, sí, en el pretexto, en el miedo, en el temor, y entonces nunca damos el primer paso. Ajá. Y con otros libros, siempre acompañando a la persona a lo largo de ese camino. Con este, quise hacer algo que era hablar de algo que con frecuencia nos pasa a muchos, y es que empezamos con muchas ganas, que decimos, estos son mis sueños, esto es lo que quiero lograr, pero en algún momento algo sucede, tuvimos una caída, alguien nos miró mal, escuchamos un comentario como burlón acerca de lo que estamos haciendo, y pareciera que eso es suficiente para darnos por vencidos, y tiramos la toalla,
y dejamos de perseguir esos sueños y esas metas que queremos alcanzar. Somos buenísimos para empezar, pero a veces no somos tan buenos para terminar lo que empezamos. Es verdad. Entonces, el libro de No pares de bailar hasta que llueva, quise buscar una metáfora que fuera algo que realmente fuera cierto, que la gente se pueda identificar con ello. Y entonces dije, la danza de la lluvia. Pensé en la danza de la lluvia y dije, todas las tribus y pueblos desde la antigua China, Egipto, toda Mesoamérica, todas tribus han tenido danza de la lluvia. ¿Qué es los momentos más críticos cuando viene la sequía? La sequía y entonces vienen los rituales para que llueva. Correcto. Y que puedan sobrevivir. Entonces encontré una tribu, que es una tribu verdadera también, igual, que es los Powhatan, son una tribu aquí en Estados Unidos. De hecho, la gente a lo mejor no reconoce el nombre Powhatan, pero sí reconoce el nombre de una de las personas de esta tribu más reconocidas, que es Pocahontas. Pocahontas era miembro de la tribu de los Powhatan. Entonces yo comencé a jugar un poquito con esas licencias literarias que los autores tenemos, de poner una historia al servicio de una idea que tú quieres contar. Y entonces todas las tribus tienen su danza de la lluvia. Y todas las danzas de la lluvia, los miles de danzas de la lluvia que hay, tienen algo en común. Una sola cosa que todos tienen en común, y es que no funcionan. Porque sí. no funciona. ¿Cómo haces llover bailando? ¿No? Entonces todo eso, con excepción de la danza de la tribu de mi historia. Los Powhatan tienen una historia, tienen un baile de la lluvia. ¿Estás listo? Total. Contigo hay que estar listo. Baile de la lluvia que es 100% efectivo. Te creo. Siempre que bailan llueve. Wow. Siempre que bailan llueve. Y cuando tú escuchas esto, tú dices, ya quisiera yo tener esa efectividad en mis negocios o en mis finanzas o en mis relaciones. Imagínate tener un 100% de efectividad siempre que bailan llueve. Y uno piensa, no, debe haber algo extraño, algo mágico, algo distinto. Y se pone uno a ver y se da cuenta que en realidad a veces las respuestas son más simples, porque los principios del éxito son sencillos. Y a veces están ahí en la nariz y no los ves. Literal. Y entonces me puse a investigar y averiguar, y lo que hace la tribu de mi historia tan especial y le da esa efectividad de que siempre que bailan llueve, es muy sencillo. Y es esto: que ellos no paran de bailar hasta que llueva. O sea, la persistencia. No paran de bailar hasta que llueva. Y mira, te voy a confesar, hace un par de semanas estaba en Los Ángeles compartiendo esta historia. Sí. Y dije, y el secreto es que ellos no paran de bailar hasta que llueva. Y alguien en primera fila, eran como 3,000 personas en el escenario, alguien en primera fila dice, pues qué bobada, así cualquiera... Así cualquiera, porque pues, si yo no paro de bailar hasta que llueva, puede tomar una semana o un mes o un año o 10 años, pero tarde o temprano va a llover. Ajá. Y dije, tienes toda la razón, pero ¿tú crees que cualquiera hace eso? Porque es que ahí es donde está el secreto. Claro. No todo el mundo lo hace. No lo hace. Todo el mundo dice, o espera que vaya a llover algún día y no hace. No hace. O dice, no, yo voy a hacer hasta que llueva, voy a pelear por este sueño hasta que sea realidad. Y a la primera caída que tiene, dice, ay no, esto está como muy pesado. Cami, querido, cuando regresemos vamos a hablar de ese presente y futuro inmediato, con tus conferencias, con tus charlas. Hablábamos hace un ratico y no termino yo de decirlo siempre, Camilo es una maquinita, él no para, como se dan cuenta, y cada día se inventa algo nuevo. Es un ser fantástico que es nuestro gran invitado hoy aquí en Entrevistas con Hernán. Ya regresamos. Camilo querido, el placer como siempre. A mí me encanta, tú y yo no somos de cantidad sino de calidad. Porque Hombre. Cada vez que yo te veo, a veces pasan los años. La última vez tuve, y lo tengo que decir una vez más en público, no saben el orgullo que fue para mí la primera vez que yo me atreví, porque fui un atrevido, espero volver a ser un poco atrevido, de escribir mi primer libro.
y el prólogo, tenerlo de la mano de este señor, por Dios, eso es como uno ganarse un Oscar antes de tener la película. Y de verdad me enorgullece ser tu amigo. Gracias. Soy un fiel seguidor de tus lecturas y sobre todo de lo importante que es tener personas como tú hoy en día a nivel emocional, porque estamos pasando momentos complicados en el planeta. Sin duda, sin duda. Y yo siento que muchas personas pueden decir que eso que acabas de decir, de esos momentos complicados, Sí. Lo podría haber dicho cualquier persona en cualquier año a lo largo de toda la historia. Sí. Pero lo cierto es que hay algo muy especial que está ocurriendo ¿Cierto? ahora, algo que es como indescifrable. Hace poco hablábamos con un colega, un gran escritor mexicano, y decíamos, esto no lo habíamos visto, lo que ha pasado y lo que está pasando no se había visto. No es normal. No es normal, nos hemos salido y han sucedido muchas cosas, y con todo esto la inteligencia artificial y las redes sociales, llegó la época de la inmediatez. Cuando yo le digo a la gente que no pare de bailar hasta que llueva, estoy hablándole a una nueva generación que ellos no piensan en esto. Ellos dicen, quiero que llueva, y comienzan a mirar si ya está cayendo la lluvia, porque todo lo quieren ya. Sí. No estamos dispuestos a esperar. Hablarles de metas a mediano plazo o sea que hay que esperar. Ay, no, yo pensé que era, digo... Es cierto. ¿Conferencias tienes próximamente? ¿Tienes Sin ya duda un plan de trabajo, digamos, en este último semestre que viene? Bueno, este semestre todo lo que voy a hacer es la promoción del libro. Del libro, por supuesto. Ya empecé en Los Ángeles, en Dallas, en Bogotá, en Lima. ¿Aquí en Miami piensas hacer algo? En Miami, en agosto, voy a hacer una firma de libros en Books and Books, en Coral Gables. Buenísimo. Voy a estar haciendo firmas de libros en Bogotá, en México, en Argentina, y haciendo conferencias. Voy a estar en Italia nuevamente, en España. En Italia ya di la conferencia de No pares de bailar hasta que llueva, y fue La locura. Absolutamente espectacular. Qué bueno. Con una cosa que es de esas que no puedes planear así, hicieras lo que hicieras. Sí. Y es que tan pronto como terminé la charla y comenzó a caer un aguacero, No. la cosa más impresionante y las 2.500 italianos que estaban ahí hizo llover. Funciona, esto funciona. Pero mira cómo es la vida de generosa contigo. Fue una cosa maravillosa. Entonces voy a seguir compartiendo y nuevos cursos en línea. Estoy haciendo muchas mentorías, cursos en línea. Y la pluma línea. todavía en la mano Sin duda. Eso es parte de la de Ya, uno de escritor no para de escribir. Eso es lo que hace. Termina un proyecto y se da un poquito de tiempo, pero no porque esté pensando, preste a ver en qué más. Ya tienes cosas que quieres escribir, pero quieres desconectarte un poco de esas ideas para que el nuevo libro no se convierta en una continuación de este. Claro, Camilo, es muy importante, antes de irnos, pues obviamente referenciar tu más reciente trabajo literario, que es No pares de bailar hasta que llueva. Pero a mí me gustaría hacer una pregunta, sobre todo porque cuando uno crea este tipo de proyectos, hay algunos que dicen, oiga, qué bueno hubiera sido que ese libro hubiera sido igual a La Vaca, o al de La Ley de la Atracción, o a este. ¿Sí? ¿Cuál de esos 40 y tantos libros que dices, sabe que yo le recomiendo que lo lea porque a mí me gusta como lo escribí? ¿Tienes alguno como referente hay un libro que yo le guardo un especial cariño, a pesar de que todos son y es un libro que en realidad no ha sido el más conocido, que se llama Un regalo inesperado. Okay. Y lo lindo de este libro es que lo escribí, duré 2 años escribiendo un libro, no me gustó cómo salió, había algo que no me parecía, y hasta que dije, tengo que hacer algo, porque no encuentro qué es lo que no me está gustando, y entonces cuando yo tengo que ir a mi zona zen, me voy a Nueva York. Me fui a Nueva York para pasar un fin de semana allá tratando de pensar, y por pura casualidad, tuve la oportunidad de ir a un conversatorio con Isabel Allende que estaba teniendo. Y todavía mejor, a lo último, cuando se fue todo el mundo, quedamos Isabel y yo nomás ahí, y tuvimos la oportunidad de hablar como media hora con ella.
y le dije sobre los problemas que estaba teniendo con mi libro y me dice, es que ese libro no es como La vaca, ese libro es una novela. Entonces tienes que escribir una novela. Y yo dije, pero es que yo no soy novelista. Y dijo, bueno, pues ya tienes trabajo. Tienes una meta. Un nuevo trabajo. Y a raíz de esa conversación me fui para Colombia 2 años e hice una maestría en la Universidad Nacional sobre cómo escribir cuento y novela. Es que entre otras, tú eres uno de esos, eres un buen terco. Eres un buen terco, o sea, a que no me dejo, y es algo muy importante. Cami, gracias. Antes de irnos, recuérdale a la gente tus redes sociales, que seguramente van a estar inquietos de seguirte, de saber exactamente dónde encuentran de pronto toda la biblioteca. ¿Dónde? Pues mi sitio web es camilocruz.com y mis redes sociales es @Dr. Camilo Cruz en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todas las redes sociales, en YouTube también. Maravilloso. Camilo Cruz. Espero que no pase mucho tiempo para volvernos a ver. Ojalá que no. Y que no pare de bailar usted y yo hasta que llueva, sobre todo con este extraordinario libro muy recomendado hoy por nuestra tele internacional en este programa llamado Entrevistas con Hernán. Cami, querido, mi aprecio, mi admiración siempre para contigo. Gracias.